Hola amigos, bienvenidos a Tiempo de Cambio y hoy vamos con el segundo capítulo del conservadurismo de Edmund Burke, así que quédate. Así amigo, hoy vamos a hablar del conservadurismo y ¿sabes qué? Hoy te vamos a dar los argumentos para estar en contra de la Revolución Francesa. Así que quédate hasta el final porque vas a tener esos argumentos y esas bases para decir al profesor, usted me está engañando. Entonces, así que, lucha, amigo. No, definitivamente, ya la vez pasada hicimos como una introducción, es como que lo hacemos de manera light, Claro. ¿no? Si no te gusta lo pesado, el conocimiento, la cita, la carne, ya, quédate con el primer video. Hoy día vamos a citar, vamos a estar un poco mucho más, vamos a profundizar un poco más con lo que es Edmund Burke. Sobre sus ideas. Sobre sus ideas, el por qué estamos de acuerdo y por qué la gran mayoría de la sociedad somos conservadores, aunque no lo sepamos. Sí. ¿No? Porque todas las cosas que él dice parecerían incluso hasta obviedades, pero sus argumentos son muy buenos. Sí. ¿No? En una sociedad en la que nos engañan constantemente, el conocer lo que Burke dice se hace fundamental. Sí. Fundamental el día de hoy. Así que vamos a comenzar, Carlitos. Sí, ¿Qué tienes para nosotros el día de hoy? Mira, Burke es un hombre que conoció, ¿no? Como hablamos en el capítulo anterior sobre la Revolución Inglesa. Y él lo que hacía era advertir, ¿no? Que la Revolución Francesa iba a fracasar. Entonces, hay cosas tan importantes que él cita en este libro. Y una de las cosas es con respecto a la política de la sociedad, amigo. Y vamos a hablar un poquito de esto, de lo que él narra en este libro, ¿no? En estas cartas, llamémoslo, porque fue unas cartas que le escribió a su amigo. Y él dice esto, muy interesante, ¿ah? Y dice, mira, la sociedad es un contrato entre los vivos, los muertos y los que están por nacer. Dime tú, amigo, esto no es, para mí es una base muy importante. Es que es fundamental. Fundamental. Permíteme solamente hacer un paréntesis en algo que de esta frase me gusta mucho. Yeah. Entonces él dice que es un contrato de la gente, de la gente que está viva, pero que están por nacer. O sea, la importancia que le da al recién nacido, al neonato, que hoy en día lamentablemente es todo lo opuesto. Es todo lo opuesto. ¿Qué es lo que se quiere hacer constantemente ahora con los niños? Matar. Literalmente es el asesinar. Y te lo promueven ¿quiénes? Los intelectuales en la época, ¿no? Filósofos, gente pues de otro nivel intelectual, pues que Einstein se les queda chiquitito, ¿me entiendes? Entonces, esta idea de este contrato, no solamente contigo que estás vivo, sino con los que están por nacer, con nuestra descendencia, con nuestros hijos, con nuestros nietos, con nuestros sobrinos, esa importancia. Y es clave, amigo, porque mira, o sea, él no habla nada más del presente, sino que habla de lo fundamental que fue el pasado, o sea, nuestros antepasados, llamémoslo así, sí. Nuestros antepasados, lo importante de nosotros que estamos en el presente, o sea, no obvia nada. Pero también que lo que nosotros vamos a hacer es fundamental para los que vienen, pues también. O sea, nos manda a hacer. O sea, no es dejarlos en cero. No es dejar en cero al niño que está viniendo al mundo. No, es dejar una sociedad cada vez más estable. ¿Por qué estable? Porque tiene buenos fundamentos, basada en el trabajo que ya se hizo desde antes. En cambio, ¿qué es el comunismo que proponen ellos? Destruye todo, revienta todo para que nosotros ahora podamos meterles nuevas ideas a las nuevas generaciones. Hay miles de ejemplos de eso. Claro. Y la Revolución Francesa es el ejemplo más claro, porque la Revolución Francesa destruyó todo. Todo. Sí. Y cuando él escribe estas cartas y esta cita que hemos traído, digo, wow, o sea, este hombre tenía un fundamento tan veraz, pues, amigo. Sí. O sea, para mí, no por nada se llama el padre del conservadurismo, o sea, no por nada le dieron ese nombre, no, porque él no es el único conservador, a medida anterior de él, o sea, hubieron otros conservadores. Y después de él también hubieron otros conservadores que han sido fundamental para nuestro crecimiento en el tiempo que estamos. Definitivamente. Y por ejemplo, Burke, ya por aquel entonces él defendía ya lo preestablecido, ¿no? Obviamente
obviamente teniendo coherencia, ¿no? O sea, hay algo que está mal hecho, bueno, mejorémoslo, ¿no? Pero no las bases, pues, o sea, no como, no sé cómo se habrá sido en Venezuela, amigo, pero aquí en Perú se cambió la constitución muchas veces. No sé cómo será en tu país. ¿Cuántas veces han cambiado la constitución en tu país? Por favor, escríbelo en los comentarios, coméntanos, enriquécenos, por favor, con tu conocimiento. Deleítanos con el conocimiento, por favor. Y miren cómo él tenía esta idea de defender el orden social ya, o sea, lo preestablecido obviamente con buenas bases y bien fundamentado, ¿no? Él decía, por ejemplo, en esta cita él decía, y cito, la desigualdad inherente de las condiciones humanas es el fundamento sobre el cual se erige la sociedad civil. Entonces, ¿qué quiere decir esto, no? La desigualdad inherente de las condiciones humanas. Somos individuos. Somos, ¿no?, individuos. ¿Por qué toco este tema como un ejemplo para traerlo justamente a colación en nuestro presente? Claro. ¿No? Porque hoy en día, ¿qué nos dicen? Que todos somos absolutamente iguales. ¿Y por qué lo sabía? Porque justamente esta idea tergiversada, modificada y preparada para destruirnos como sociedad viene justamente de la Revolución Francesa, ¿no? Acerca de la igualdad. La igualité en francés, ¿no? Entonces, justamente él dice, y lo cito nuevamente, la desigualdad inherente de las condiciones humanas es el fundamento sobre el cual se erige la sociedad civil. Entonces, tú no puedes venir a destruir algo tan fundamental como el entender que somos individuos, somos seres diferentes pero en esa diferencia vamos y construimos algo juntos para el bienestar de todos. Así es. ¿No? Pero hoy en día, ¿qué hacen? Y gracias a la Revolución Francesa, destruir todo y querernos hacer a todos iguales. Ojo, ser iguales ante la ley, como lo vimos en uno de los videos anteriores, es otra cosa. Por si es que no viste nuestros videos anteriores, que si no los has visto te invito a que los veas. Para que entiendas bien la postura ideológica. Pero esta es una base, por ejemplo, y él está de acuerdo. ¿Tú estás de acuerdo en ello? Por favor, escríbelo en los comentarios. ¿Y tú, Carlitos, qué opinas? Uy, no, excelente. Traer eso de que somos individuos, o sea, que somos seres, o sea, para mí es muy fundamental. ¿Y por qué él lo trae a esto, pues a esta carta a la Revolución Francesa? Es por lo que decías tú antes, porque ellos implementaban la igualdad. Claro. La igualdad, y de verdad no somos iguales, somos iguales. Ante la ley sí somos iguales, pero en otras cosas no somos iguales. Pensamos distinto, hemos sido criados de distinta forma, tenemos pensamientos distintos. O sea, hasta el documento es distinto. Porque tu número de DNI no es el mismo mío. Oye, y gracias a Dios a esa diferencia. Sí. Porque yo no sé si alguna de ustedes vieron, había un dibujo animado hace muchos años atrás que se llamaba Los Padrinos Mágicos. Ah, claro. Y en estos somos viejitos nosotros. ¿Hace 20 años? Sí, 15 años atrás. Más o menos. Bueno, en este dibujo hay un capítulo en el que los ponen, todos se vuelven iguales. Porque Timmy, que es el personaje principal, pide a sus haditos mágicos que sean todos iguales. Y literalmente todos se vuelven grises, ¿ya? Todos se vuelven grises, igualitos en forma y todo, y él era el único que tenía una gorrita rosada para diferenciarse, ¿no? Que era su famosa gorrita rosada. Y ustedes ven en ese capítulo para niños cómo realmente la igualdad es pues absurda, no tiene forma de poder ser viable, ¿me entiendes? En la realidad, ¿no? En cambio, cuando regresa y ya termina esa distopía en ese pequeño capítulo de 15 minutos, tú puedes ver lo que realmente, gracias a Dios, de que qué bueno que somos diferentes, si no sería una locura. Sí. ¿No? Imagínate. Sí, imagínate. No, y algo hablando de esto, de política y sociedad, a lo que se refiere, hay algo que también, o sea, quise traer porque es fundamental para la política y para saber de por qué él estaba tan en contra de la Revolución Francesa. Y él dice esto, mira, el poder, cuando se ejerce sin control, corrompe inevitablemente. Uy, sí. Wow. ¿Podrías, por favor, Carlitos, repítela nuevamente, por favor? Ya, te lo voy a repetir. Tiene que ser clara. El poder, cuando se ejerce sin control, corrompe inevitablemente. Te pregunto yo, ¿cómo puedes tener un poder que realmente ejerza control sobre ti si todo lo destruyes? Es que ahí está. Sí, es que justamente esto, Lenin, Marx, Engels y todos estos lo entienden y saben que es cierto. ¿Por qué?
Porque justamente por eso ellos destruyen el Estado y el poder. Sí. Para que tú puedas entrar y hacer lo que quieras. Ejemplo, Maduro. Claro. ¿Qué es lo que ha pasado ahora último, Carlitos? Vino, la gente ha votado en contra de él, pero como el Estado está destrozado y él viene y hace lo que desea, lo que él quiera, ahora es presidente. Ajá. No, de facto, pero es presidente. Claro, y de ahí es donde vienen los dictadores. De ahí es donde vienen los dictadores. ¿Y por qué yo siempre, por qué yo estoy tan en contra de la Revolución Francesa? Es porque la base de todos los dictadores fue la Revolución Francesa. Después vemos que viene la Revolución Rusa, después viene el fascismo, Napoleón Bonaparte, claro, o sea, que fue un asesino, llamémoslo así, o sea, entonces, él, es increíble, pues, amigo, que Edmund Burke, o sea, se anticipaba lo que iba a pasar. Oye, no hagas esto porque va a pasar esto. ¿Y por qué? Porque él había vivido, o sea, por eso para él es tan fundamental el ayer. Sí. El ayer, ¿ves? Porque te instruye, o sea, es como que la experiencia te da algo mayor, pues, cuando tú experimentas algo. Entonces, es como que estás más a la defensiva. Es como algo que nos pasa a nosotros los venezolanos que estamos en otros países, que es como que percibimos más el socialismo más rápido que la misma sociedad. Lo huelen ya, lo y identifican. es debido a la experiencia. Y mira, Edmund Burke o sea, trae esto a las cartas, ¿no?, que escribe a su amigo de la Revolución Francesa. Y mira, el resultado después que fue, amigo, destrucción total. Sí, claro. Asesinatos y todo. Entonces, es que wow. si no comenzamos con una base sólida, estamos arruinados. Por ejemplo, hace ya un buen tiempo atrás escuché a un ex canciller peruano dar una frase que a mí me gustó mucho, con la que obviamente yo estaba de acuerdo, pero me encantó más su frase. O sea, que es acerca de la educación, y él se refería a la educación de los niños, comienza 20 años antes. A mí me pareció fundamental, o sea, es súper interesante esa frase. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que obviamente si tú crees que la educación de tus hijos está cuando recién ellos nacen, estás muy equivocado, porque toda la educación de ese niño, ¿de quién va a venir? Pues de ti, del papá. Claro. Lo mismo es en nuestra sociedad, obviamente en macro. Si nosotros no tenemos unas reglas, un estado y todo un código bien establecido, tanto ético, jurídico, social, etcétera, etcétera, que esté bien establecido, entonces ¿cómo rayos pretendemos poder llegar más arriba? Si siempre tenemos que estar cayéndonos para volver a alcanzar el mismo eso y luego volver a caernos. No tiene sentido. Sí, y el beneficio que tiene el orden, pues también, amigo, el orden de todo lo que se da, pues, o sea, que, porque la sociedad es parte de un orden, pero la sociedad no es que, ¡ay, pum! Y ya llegó. No, o sea, conforme al orden es que existe la sociedad, y él lo tenía muy claro, él lo tenía muy claro, y por eso trae, pues, esto a ellos, ¿no? Porque, oye, reacciona, ¿qué estás haciendo? Vas a fracasar, y mira. Y claro, y por eso es que él luego tiene otra cita acerca de por qué él estaba en desacuerdo con la Revolución Francesa y lo que es en realidad. Miren esa cita, por ejemplo, él dice, y cito, el ejemplo de la Revolución Francesa es uno de los más atroces ejemplos de la arrogancia humana al intentar moldear la sociedad según teorías abstractas. De hecho, esto es fundamental, porque mira, nuevamente, o sea, ni siquiera es que te destruyan para colocarte algo ya bueno, que conozcas por la experiencia, por los hechos. No, vengo, te destruyo. De cero. Y agarro, y no solamente desde cero, sino que agarro y ahora y te coloco teorías. O sea, teorías, Dios mío, que no han sido corroboradas nunca. Y vengo con mis teorías, pero yo vengo como un dios, ¿no? Yo vengo soberbio, todo... no sé, pues quién, tipo Maduro, ¿no? Tipo Chávez, tipo estos genios, ¿no? Hitler y tantos otros, ¿no? Como yo siempre me gusta traer a Hayek porque es que me gusta ese libro de la fatal arrogancia, pues, de ser Dios, pues, de saber. Eso, Dios en el cielo, ellos en la tierra, sí, ¿no? Entonces vengo yo siendo un Dios, un genio, y luego vengo y te digo, esto va a ser así, así, así. ¿Y en base a qué? ¿En base al conocimiento? ¿En base a data real? No. En base a lo que yo creo que es. Sí. Y entonces, miren con esto, amigo. Claro. O sea, que no es cuestión de los socialistas del sentimiento, no es eso también. Claro. O sea, sentimiento, pero esto razón también. Claro. O
sea, y no es cuestión de corazón nomás. Sí. Por eso es que de verdad me gusta tanto Burke. Es tan claro, tan consistente su idea, ¿no? No Sí. puedes comenzar de la nada. No puede ser una tábula rasa. Tiene que ser desde el inicio. Tienes que comenzar con un antecedente. De hecho, cuando haces una investigación, lo más normal, en una tesis, en una monografía, en lo que tú quieras, siempre comienzas con los antecedentes. ¿Por qué? Pues porque justamente tienes que basarte en datos, en hechos, para poder sacar nuevas conclusiones y nuevas ideas, ¿no? Entonces, pero nosotros seguimos votando por los comunistas, que les encanta destruir todo el mundo, y ya está. Sí. Y seguimos venerando a la Revolución Francesa por eso. Sí. Y mira, o sea, al no, siguiendo hablando con esto de la política, a no hacer esto lo que Burke le decía, llegó a una política totalitaria. Pues. Sí, así es. O sea, llegó a una dictadura, o sea, y muchos copiaron esto es porque les resultaba, pues, amigo. ¿Ves? No, esto nos gusta. Y creo que por eso es que a medida del tiempo, los discursos que se han llegado a nuestros colegios que es magnífica la revolución. ¿Por qué? Porque lamentablemente el socialismo, la izquierda, ha tomado el discurso y ha querido cambiar la historia. Entonces, de verdad, ¿por qué hacemos este podcast nosotros? Para informarles, para ponerles alarmita roja ya de que, ¿será que está bien lo que el profesor me está diciendo? Para que rompamos esos mitos que, por amor de Dios, existen en todas partes y nos las enseñan en los colegios. O sea, desde que nacemos ya nos comienzan con mentiras. Sí. Yo no sé cómo será en tu país, pero por ejemplo, miren lo importante de Burke, de estas frases que él tiene de comenzar de no destruir, sino que comenzar con bases reales. Miren, cuando aquí en Perú, yo nazco en los 90, ¿ya? En el 91 para ser más exacto. ¿Y qué es lo gracioso de esto? Cuando yo entro al colegio, a mí me enseñan desde chiquito que mi bandera es roja y blanca porque así se soñó don José San Martín. Y como él se soñó con la bandera roja y blanca, así es pues mi bandera. Muchos años después me voy enterando que no era así, sino que la bandera se va formando a través de muchas revoluciones, muchos conflictos que hubieron dentro de Perú y que hubo una razón de ser. No me voy a enfocar en esto, pero quiero llegar al siguiente punto. ¿Por qué destruyeron la verdad? Destruyen esa verdad, esa historia tan rica e interesante para darme una mentira. ¿Por qué me hacen eso a mí? Para beneficiarse ellos. ¿Por qué le hacen eso a tus hijos? ¿Por qué te hicieron eso a ti, a mí, a nosotros? ¿Por qué? ¿Y por qué tenemos que seguir permitiéndolo? ¿No? Entonces, justamente por eso, tiempos de cambio. Y vamos a comenzar a cambiar nuestras sociedades en el momento en el que tú y yo y todos nosotros nos pongamos las pilas y empecemos las botas y empecemos realmente a actuar. Sí. No solamente a hablar, sino a actuar. Sí. Hagamos algo al respecto. Comparte esa información. Dale like a esto. Claro. Dale la campanita. Avísales a tus amigos, a tus vecinos, a la gente que tal vez no le gusta la política. Mándale un video. Al fin y al cabo, ¿qué perdemos? Que nuestra sociedad sea mejor y que la sociedad sea mejor para nuestros hijos. Así es. Porque mira, yo no soy de este país. Yo no estoy de este país. Pero, o sea, yo estoy contribuyendo a este país. ¿Por qué? Porque vivo acá, pues, amigo. Claro. O sea, yo vivo acá y como yo siempre le digo, o sea, yo soy liberal, no nada más beneficio propio, sino también para la sociedad. Y de verdad yo estoy muy interesado de que el Perú abra los ojos. Abra los ojos. ¿Por qué? Porque yo tengo una experiencia. Tengo una experiencia y a veces yo me anticipo a los acontecimientos, ¿no? Así como Burke lo dice, ¿no? Que la experiencia es fundamental y es cierto, es por esto, o sea, olemos más rápido el socialismo y estas ideas progresistas. Y más no rápido. Solo el socialismo, hoy en día es el comunismo, el progresismo, mañana será solo Dios sabe qué. Así es. O sea, no importa el nombre que se tome, hay que aprender a identificarlos. Así de arranque. ¿Para qué? Para que no lastimen a nuestras familias, a nuestras sociedades. No, o sea, mira lo que le ha pasado a Venezuela. O sea, yo no soy venezolano y a mí me parte el alma ver la dura realidad de Venezuela en ese momento. O sea, es justo ver que habían niños venezolanos que deberían estar jugando y están yendo al colegio para nutrirse, tanto bien nutrirse físicamente como intelectualmente. Es justo que ellos estén comiendo comida de la basura. O sea, por amor de Dios, o sea, es un tema, no es un juego esto. Claro. Entonces, compártelo, por favor, comuniquémoslo a la gente porque realmente es un tema
muy importante porque dependen de eso también nuestras vidas. Sí, sí. Así de sencillo. Y otro tema, ¿no?, que trae pues Edmund Burke en sus cartas de reflexiones sobre la Revolución Francesa, y es la moralidad y la ética, amigo. Sí. A ver, ¿tú nos tienes algo que decir sobre la moralidad y la ética? ¿Qué es? Sí. Yo tengo una parte que es la combinación de la ética, pero ¿basada en qué? Y a mí me gusta mucho esto, porque está basada en la religión. Ajá. Marx decía, la religión es el opio de la humanidad, ¿no? En cambio, miren lo que dice Burke, que es interesante, y cito: la religión es el fundamento de toda buena moral y la única seguridad para la obediencia y la paz en la sociedad. ¡Ojo! Paréntesis enorme. Burke vivió en el tiempo, en el cristianismo, en el que el cristianismo estaba influenciando su sociedad. Solo por si acaso, no estoy hablando de otras religiones que promueven el asesinato, la muerte y la destrucción a través de su yihad y todas esas notas. No. Estoy hablando acerca del cristianismo como religión. A eso es a lo que él se refería. Por si acaso, cierro paréntesis. Luego me están yendo a los musulmanes, ¿no? ¿Qué te parece esto de que la religión es la base de toda, es el fundamento de toda buena moral? De hecho, quiero comentarles algo. Hace muchos años yo miraba los debates entre los filósofos ateos y los filósofos cristianos. O los cristianos, para decirlo así. Y hay un debate eterno que hasta el día un profesor de Stanford, un filósofo muy reconocido, decía de que él estaba enojado porque cómo era posible que aún la filosofía no cristiana, o sea, secular, no pudiese vencer los argumentos del cristianismo. Mira lo que decía un profesor de Stanford, o de Oxford, una de las dos, perdónenme, no recuerdo en ese momento. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué? Porque actualmente la filosofía y la ética, que no es cristiana, está basada en el relativismo, ¿no? Todo es relativo. No hay algo objetivo. No hay nada de absoluto ni objetivo. En cambio, la ética basada en el cristianismo está basada en absolutos. Claro. Hay cosas que son buenas y hay cosas que son malas. Mentir está mal. No hay que mentirita piadosa, blanda. No. Mentir está mal. ¿Me entiendes? O sea, y si no me crees, a ver, corre y dile a tu pareja que te mienta. Ya, con una mentirita blanda, aunque sea, ¿ya? Entonces, no, mentir está mal. En cambio, para los no creyentes y para la ética basada en el ateísmo, en el darwinismo y en todas estas corrientes progresistas, la mentira es relativa, o sea, depende. Depende. Sí. Le han buscado la conveniencia. Y no es así. No. Entonces, mira lo interesante que es esto de Burke. ¿Qué opinas? Sí, no, y es que, ¿y por qué sobre la religión? Porque Dios es la base de la moralidad, pues. Sí. Dios es la base de la moralidad. Porque nosotros sabemos que algo es bueno o es malo. Por dos razones fundamentales, básicas, primero. Dilas. Primero, porque tenemos conciencia de lo bueno y lo malo. Aunque no seas creyente, sabes que algo no está bien. Exacto. Sabes que aunque no creas en Dios, algo no está bien ahí. Y en segundo lugar, porque tenemos una base sólida en el cristianismo que nos dice esto está bien, esto está mal. Hay conocimiento, hay palabras, hay conocimiento, pues. Claro, y la simple razón de que fuimos creados por Dios. La creación de Dios en ese momento se nos colocó eso innato, es algo natural. No hay forma. Y, o sea, por eso lo que dice mi amigo, o sea, si crees o no crees en Dios, no importa. No importa. Porque, bueno, sí importa, pero en esta cuestión de la conciencia, ¿no? En sí sabemos lo bueno y lo malo es porque existe un Dios. Esto es más que todo para los ateos, ¿no? Los que no creen en Dios. Que ahora no son ateos. De hecho, como dato, o sea, esto no me estoy inventando yo. Hace ya varias décadas atrás hubo un accidente de una persona que se estrelló, o sea, tuvo un accidente, se chocó y luego se destruyó el área prefrontal, o sea, toda la frente y toda esta zona y se hundió, tenía una hendidura enorme y se lastimó esa área del cerebro, ¿ya? Y entonces, ¿qué sucede? Que, bueno, lo operan, sale de la cirugía, sale todo bien y después de la nada empieza a desnudarse. Salía desnudo, empezaba a mencionar palabras soez,
soeces y empezaba a gritar y esto. Había perdido la capacidad de diferenciar entre el bien y entre el mal. Wow. No lo digo yo, eso vayan, investiguen y busquen la data en YouTube si quieren. Entonces aquí es a lo que quiero llegar con esto. Tenemos dentro de nosotros, si quieres creerlo, llévalo a la mente, al alma o biológico, en el cerebro mismo, en algún área del cerebro que se presume que es en el área prefrontal, tenemos la capacidad de diferenciar lo bueno y lo malo. Sí. ¿Me entiendes? ¿Y eso quién lo puso, pues? Si crees que vienes del monito, ya, pues bueno, está bien, ya, no seamos ignorantes, como dicen, del Australopithecus ramidus, para que no se sientan ofendidos. Ya, yo, sinceramente, estoy y creo, esa es mi opinión, y basado en lo que he visto en todo el tiempo, de que eso Dios nos lo colocó de manera absoluta. Y por eso es que creo que Burke también lo entendía así. Sí. Y por eso es que dice, la religión basada en el cristianismo es la que nos da toda buena base moral. Sí, y la importancia de implementar la moralidad, perdón, y la ética. ¿Por qué? Y creo que en los otros capítulos yo traía pues una historia que a mí me pasaba. Y es cierto, cuando tú estás moralmente correcto y éticamente correcto, puede venir quien sea. Puede ser tu super amigo, tú el que más te gusta conversar con él y te viene a traer negocios no muy agradables por tener una base moral y ética. Tú no vas a caer en eso. O sea, tú no vas a caer en esa tentación, ¿no? Del maletín lleno de dólares o de méteme en este negocio que yo te pago algo. O hasta en algo cotidiano. Les cuento como paréntesis aquí en Perú, para que ustedes sepan cómo de corrupto, lamentable y tristemente es mi país. La vez pasada estábamos hablando con nuestro equipo y estábamos conversando acerca de cómo sacar tu licencia. La licencia. Y yo le hago una pregunta, oye, ¿y cómo es el tema de la coima? El coima, o sea, pagar. El pagar para que te den eso, porque se sabe que al menos aquí en mi ciudad, se sabe de que si tú no pagas, no pasas. O sea, no te aprueban, te empujan el cono, te gritan, te buscan la sin razón para poder desaprobarte. Y entonces Carlitos me decía una cosa que me dejó mucho pensando y me pareció muy interesante. Y él dijo, aunque no me salga esto, igual yo no pago. Bueno, entonces justo les comento algo personal y le voy a contar cómo me va, ¿ya? Vamos, yo le voy a contar cómo nos va. Yo, por ejemplo, ahora tengo que sacar la licencia, vamos a sacar la licencia con mi empresa y todo eso para eso. No lo vamos a hacer de manera chueca. No vamos a pagar absolutamente nada, ¿ya? Vamos a ir y por lo legal vamos a entrar. Yo les voy a contar si me coñaron o no, ¿ya? Yo les voy a contar eso. Pero quiero llegar al siguiente punto. ¿Qué pasaría si todos nosotros, absolutamente todos nosotros, fuéramos es buena y no pagásemos esa coima? O esa, no, tiene un nombre, el nombre general y correcto, no es coima, es no... ¡Ay, se me ha ido la palabra! Bueno, ya la pondremos en la edición. Entonces, a lo que quiero llegar es, ¿qué pasaría si todos hiciéramos eso? ¿Y por qué tendríamos que hacer eso si no nos conviene? O sea, literalmente no te conviene, pues porque te demoran, te cobran cada vez que te desaprueban, te pagas dinero. Claro. Si no te conviene, entonces ¿por qué rayos tú no aplicarías, no sobornarías a esa entidad, ¿no? Si no te conviene. Sí. Porque hay, justamente, en nuestro caso, hay un Dios que todo lo ve, que todo lo observa y que te dice que no lo hagas. Así es. Que está mal. Hay parámetros bien establecidos. Entonces... gracias a que existe este Dios, yo puedo saber lo que está bien y lo que está mal. Claro. Y llegar a modificar mi conducta, y esa conducta modificada puede hacerle bien a la sociedad. Claro. No, y ojo, mi amigo no contó completo lo que yo dije, pero yo dije, si es de pagar 3 veces, 4 veces, yo pago. ¿Por qué? Porque yo no me voy a prestar. Y voy a entrar a esto. Yo soy muy crítico en contra de la corrupción, en contra de la falta de ética, de la moralidad. Entonces, si yo estoy en contra de estas cosas y yo lo hago, ¿qué sería yo para ustedes o para las personas? Hipócrita, porque mi discurso no vale. Entonces, si yo tengo unas bases de ética y de moral y sé que está mal darle dinero a alguien para que me haga un favor, yo no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque mis bases están fundamentadas en alguien que nos creó, pues en un Dios. Y yo sé que yo al hacer eso...
no estoy o sea, me estoy beneficiando yo, ya, porque pago y el otro también se está beneficiando, pero va a traer consecuencias más adelante. ¿Por qué? Porque hay alguien que me está viendo y es el creador de todo. Entonces, hay que tener cuidado, ¿no? En esto, de que ya, porque mira, muchos criticamos a los corruptos de allá del Congreso, criticamos a la corrupción de Dina Boluarte, pero ya va. Tú has pagado algo, eso es corrupción. De pronto tú no lo ves de la magnitud como lo hacen los políticos, pero tú estás contribuyendo a la corrupción. Y ahí es donde viene una palabra que me gusta de Aristóteles sobre la virtud, pues, amigo. O sea, mira, yo prefiero ser el cisne negro. Yo prefiero ser el cisne negro. Que todos me digan, oye, qué tonto eres, ¿por qué no pagas? Que ser parte de la montaña, llamémoslo así. Creo que es fundamental esta pregunta para todos nosotros, porque creo que tenemos que ser críticos con nosotros mismos. Así es. No, por eso es tiempo de cambio. O sea, tenemos que ser críticos con nosotros mismos porque hace unos días salió una noticia de... es un poco graciosa ya, porque las llamaban a las señoras las soplapollos. ¿Ya? Sí. Soplapollos porque grabaron a unas señoras en Lima que vendían en el mercado, que obviamente esas señoras tienen hijos y todo eso, que literalmente soplaban a los pollos, los inflaban para que se vean mejor, para que se vean más grandes y de esa manera venderlos. Wow. Entonces, y no sé si alterará mucho el peso, no sé si influirá mucho en el peso, pero ya de por sí... La picardía. Pues. La picardía, sí. ¿No? O sea, realmente estás vendiendo aire, sí. Literalmente. Entonces, y engañando, pues estás. Claro, o sea, por eso digo esa frase, ¿no? Vende humo, no, estás vendiendo acá aire, literalmente, sí, ¿no? Sí. Entonces, la pregunta es, ¿realmente son solamente los congresistas, los políticos? ¿O es que nosotros, que somos seres lamentablemente corrompidos, estamos haciendo práctica, o sea, estamos aplicando la corrupción también en menor grado? Lo que criticamos somos partes. Ajá. Creo que esa es parte fundamental de la crítica y ustedes que forman parte de nuestra comunidad, pregúntense eso y pregúntale por favor a tus familiares. Hace unos días también hablaba yo con un señor del taxi que era un caballero que me cayó súper bien, un señor espectacular, y él me contaba acerca de que su cuñado, si mal no recuerdo, me decía que su cuñado había estado en un supermercado en otro país y decía, y cuando regresó de Perú les contaba a sus hijos y a toda la familia reunidos y le decían, oye, esos de este país son muy tontos, yo agarraba, me sacaba unas cosas del supermercado y salía y nadie me decía nada, no me detectaban, eran unos bobos, ¿no? Y todos sus familiares decían, oye, qué bueno, qué bacán. Y el caballero que me preguntaba con sus hijos que estaban sentados ahí se miraban entre ellos y decían, pero ¿qué está hablando? ¿No? O sea, literalmente estás robando, ¿no? Pero se dan cuenta, claro. O sea, en algo tan pequeño, así realmente, es. Por eso digo, o sea, ¿cuáles son los fundamentos de nuestra moralidad? Inclusive de usted que nos está escuchando, o de ti que nos está escuchando, ¿cuáles son tus fundamentos éticos? ¿Son relativos? ¿Son absolutos? Y eso, por eso Burke me gusta, sí. Porque él menciona algo súper importante, es la religión y no la religión, es el cristianismo, el cual te da una base sólida, fundamental para tu moralidad. Sí, y mira, ¿y por qué lo dice? Porque la moralidad es fundamental, porque ahí dice otra parte, mira, que me gusta cuando habla sobre la moralidad. Dice, la moralidad es la base de la política. Y algo que yo escuché una vez del presidente de Argentina, Javier Milei, que él dijo, es que el problema en Argentina es moral. Y es cierto. Es una enfermedad del alma, sí, también decía. Bueno, del socialismo dice eso. Sí. Pero el problema de la Argentina es moral. O sea, la ruptura que hay acá es moral. Y cuando nos empezamos a ver, real, los problemas de nuestros países es moral. Porque si moralmente y éticamente, o sea, tú estás bien, tienes unas bases, no vas a recibir coima, vas a hacer una buena política, vas a generar ingresos para la sociedad, claro que sí. O sea, los contribuyentes van a contribuir, no van a hacer cosas raras para no darle al Estado. ¿Por qué? Porque va a ser
la moralidad una base de todo lo que tú haces y va a ser fundamental para gobernar, pues amigo. Por eso él dice que la moral, pues habla de la moral, que la religión, pero también traslada la moral a la gobernabilidad, que habla de lo político. Claro. ¿Por qué? Porque Dina Boluarte, por ejemplo, que es la presidente de acá, por ejemplo, a ella estar con bases moral y ética, cosas que a ellas le vayan a venir a ofrecer, incluso de los empresarios, de sus amigos, ella estando moralmente y éticamente correcta, ella les va a decir que no. ¿Por qué? Porque ella va a saber que eso está mal. Claro. Pero la pregunta es, ¿cómo sabes qué es bueno y qué es malo? Si tu ética está basada en un relativismo, ¿qué rayos es bueno y qué rayos es malo? Así es sencillo, ¿no? Y eso le pasa a mucha gente de bien, ¿ah? Sí. De hecho, a usted que nos está escuchando le puede pasar, ¿no? Que tal vez éticamente no tiene una claridad en cuanto a lo que es bueno y malo, ¿no? Yo le hago una pregunta muy sencilla, ¿qué es bueno y qué es malo? ¿Qué significa? ¿Qué es lo bueno? No estoy diciendo, no quiero que me respondan, por favor, hacer esto, ayudar a los demás es algo bueno. Ya, pero ¿qué es bueno? ¿Por qué sabes que ayudar a los demás es bueno? Si no sabes lo que significa la palabra bueno. Entonces, eso es importantísimo, ¿no? Y otra cosa que también me gustaría aportar es algo que escuché de un abogado que, y perdónenme, esta vez sí no voy a poder darles el nombre porque no recuerdo de tantos que escucho. Y él dijo algo muy interesante acerca del Código Penal, por ejemplo, y la ética. Él decía, el Código Penal existe porque es lo mínimo. Las leyes existen porque son lo mínimo que se puede colocar en una sociedad para que esté bien. Claro. O sea, imagínate si tú vivieras en una sociedad sin ética y solamente que se base en las leyes. O sea, es lo mínimo que puede haber para que te lleves bien, pero la ética por eso es mucho más importante, claro. ¿no? Y si tú no tienes una ética ya establecida y clara, entonces estamos en problemas. Sí. ¿No? Sí, no, y por eso, no sé si siempre, yo he escuchado en muchas ocasiones que dicen, no, la ética profesional. Pues, la ética profesional. Ajá. O sea que la ética, o sea, el profesional no es que se la sabe todo, no, tiene que ir acompañado de la ética. Claro. ¿Por qué? Porque la ética es el fundamento de que tú hagas las cosas bien. Claro. De hecho, por ejemplo, cuando yo estudiaba el código ético de mi profesión, por ejemplo, es muy gracioso, ¿ya? Porque yo miraba eso y decía, pero eso es obvio, ¿no? O sea, obvio, y todavía esto hasta podrías hacer las cosas mejor, ¿no? Porque te dicen lo básico, ¿me entiendes? O sea, por ejemplo, en la psicología tú no puedes, por ejemplo, contar la historia de otras personas, o sea, estar contando pues la vida de otras personas al aire libre, ¿no? Claro. O sea, tú no puedes comentar la vida de otra persona, claro. no puedes vulnerar su privacidad. Exacto. Pero eso es algo lógico, ¿me entiendes? O sea, eso es algo que yo lo hago porque, a ver, es algo correcto. Si mantener... me cuentas es porque confía en mí, pues algo así. Claro, o sea, es algo que lo haces porque es correcto, es obvio que no voy a ir a ventilar la vida de otra persona, eso es algo que no te lo enseñan en casa, por amor de Dios, ser prudente, ser prudente con tu vida y con la de otras personas, ¿me entiendes? Pero igual tienen que ponértelo para que por si acaso no lo hagas, ¿no? Pero, o sea, si tú tienes ya una ética bien formada, pues, o sea, es algo lo natural, ¿me entiendes? O sea, no se te va a hacer complicado, ¿no? En cambio hay otros que lamentablemente no les interesa y bueno, ¿no? Sí. Esa es otra historia. Sí. Entonces la importancia de esto, ¿no? Sí, de la moralidad y la ética, ¿verdad? Pero el Bohr trae muchos puntos, de verdad, en sus cartas que son fundamentales. Y uno de los otros puntos que a mí me llamó bastante la atención es sobre la historia, ¿no? La tradición, pues. O sea, que es fundamental la historia. O sea, que no, es como decíamos al principio, no vinimos acá de la nada, que llegamos y ¡pum! No, o sea, hay antepasados, o sea, nuestros ancestros, o sea, porque mira, que nosotros seamos como somos, es porque vinieron otras personas antes y contribuyeron, pues, a nuestro. Y voy a traer algo que él dijo, ¿no? Que él dijo sobre la historia y la tradición, ¿no? Él dice, la tradición es la sabiduría de las edades. Mira. Claro. ¿Ves? O sea, me atrapó, pues, Burke, con esto, porque dice, lo voy a repetir. La tradición es la sabiduría de las edades. ¿Ves? Lo que hacían antes, o sea, la tradición con que hacían las cosas, es sabiduría para mí, que estoy en el presente. Claro que sí. Y yo que estoy en el presente, soy sabido, o sea,
contribuyo con el que viene, que es lo que hablamos al principio. ¿Ves Claro que que sí. todo va compaginado? ¿Ves? La virtud, la ética, la moralidad, todo es conforme. Y tú hablabas de que el fundamento de la ética es lo que nos enseñan nuestros padres y todas estas cosas que, de verdad, o sea, nuestros papás, los que hemos tenido papá con una buena educación, nos damos cuenta y decimos, wow, o sea, lo que me dijo mi papá cuando yo era pequeño, ahora me está sirviendo. Y es porque la tradición es la sabiduría de ahora. ¿Ves? Nosotros al momento, o sea, de lo que pasó no lo vemos, ¿ves? Porque tal vez estamos chiquitos y todas estas cuestiones. Pero cuando crecemos nos damos cuenta de que es algo muy beneficioso para nosotros que estamos en el presente. Pero lo que nosotros hacemos en el presente es beneficioso para el que viene. ¿Ves? Teniendo en cuenta que el conocimiento que se te transmite es un conocimiento bien fundamentado. Claro. ¿Por qué? Porque también eso se puede malinterpretar en el sentido de que, o sea, hay familias, papás que tienen, o sea, una educación no muy bien desarrollada, ¿no? Entonces, y eso aquí en Perú sucede mucho, ¿no? O sea, acá hay muchos, de hecho la cultura peruana hay muchos, y a mí me gusta hablar de la sociedad, ¿no? Y mi punto de vista es que en mi cultura, lamentablemente, es muy egocéntrico, por ejemplo. No te enseñan a, oye, ¿sabes qué? Ve y haz por tu prójimo, ve, no lo hagas por tu... Acá no, en Perú, usualmente, no. Y si no me creen, vayan a ver, si tú eres extranjero, ve a comprar, y eres rubio, ve a comprar a algún lugar y vas a ver cómo te cobran más caro. O ve con un carro que sea más caro al mecánico, a ver si te cobran lo mismo que te cobrarían si fueras sin el carro. O sea, a lo que quiero llegar con esto es de que hay cosas que la cultura tiene basura. O sea, la cultura también trae sus tradiciones, algunas cosas que son basura, o sea, que se tienen que modificar, ¿me entiendes? Porque están mal, o sea, éticamente están mal. ¿Me entiendes? Obviamente por eso hago este paréntesis, para que no se malentienda o malinterprete lo que estaba diciendo Burke. Claro, porque Burke habla de la inglesa. Así es, Burke habla de una sociedad que está fuertemente influenciada, y bueno, estaba fuertemente influenciada y muy bien fundamentada en la palabra de Dios. ¿A través de qué? De la Lex Rex. Que si no lo entienden, les aconsejo que vean lean el libro de Cómo debemos vivir entonces, de Francis Alison Schaeffer, que fue un sociólogo muy interesante. Entonces ahí te explica acerca del Lex Rex, y ahí para que ustedes puedan ver lo que es lindísimo. Entonces, para cerrar ese paréntesis, que no se malinterprete ese punto. Claro. Sí, hay cosas en la tradición y en la cultura que deben ser modificadas porque están mal. Así de sencillo, ¿no? Y ven que justamente el conservadurismo no es que nos quedamos en lo mismo, en eso. Atrás. No, vamos al progreso, pero fortaleciendo las bases sobre lo que vamos a construir nuestros. Claro, es como una cadena, pues, amigo. O sea, incluso a dónde llegamos nosotros es por medio de lo que han hecho nuestros antepasados. Porque, o sea, que nosotros tengamos cosas ahora, y lo tocamos en algunos capítulos anteriores, que nosotros tengamos, no sé, autos, trenes, aviones, es gracias a los que tuvieron anteriormente. Claro. O sea, nosotros nos beneficiamos de esos inventos, llamémoslo así. Entonces, claro que sí. hay que entender esto, que es una cadena. O sea, no es que de la nada salió un avión, de la nada salió un auto, o un tren, un barco. No. Hubo nuestros ancestros, nuestros antepasados hicieron, o sea, contribuyeron con su conocimiento, con su sabiduría. Y como hablamos, ¿no?, en los capítulos anteriores, tal vez ellos no se beneficiaron, pero beneficiaron a la sociedad, tal vez a sus hijos, a sus nietos. Claro que sí. O sea, porque es una cadena. Supongamos de que ahora nosotros dejemos de sobornar, por ejemplo, a los del Ministerio de Transportes para cuando tienes que ir a sacar tu brevet. ¿Qué pasa si hacemos una masa? Pero algunos dirán, pero no seas bobo, si yo no lo hago, otro sí lo va a hacer. Bueno, pues, que al menos reciban, si antes recibían 100,000, que ahora reciban, pues, no sé, pues 80,000. Pero poco a poco, y eso tú le vas a enseñar a tus hijos, a tus nietos, y además vas a ser coherente, pues. Sí. ¿Cómo puedes ser capaz de que tú le digas a tu hijo, oye, eso no se hace si tú lo estás haciendo? Así es. ¿No? Ahora, hay algo que quiero agregar, otra cita acerca de que es bueno tener siempre un inicio, esto lo que tú estabas mencionando, siempre basarse en antes. Y me gusta, miren la palabra que utiliza Burke, que es, y cito, no es sabio descartar una institución
que ha servido durante generaciones simplemente porque no se ajusta a una teoría abstracta. ¿Se dan cuenta? Entonces, no es sabio, simplemente, es que esa palabra me encanta, no es sabio descartar a una institución o a instituciones que sirven durante tantos años. O sea, si existen hoy día la ciencia, por ejemplo, como la ciencia moderna, es porque, por ejemplo, una institución como los cristianos, como la iglesia, que promovieron siempre el conocimiento y el estudio. Los que hicieron iglesia fueron... Claro, los padres de la ciencia son todos ellos cristianos, ¿no? Entonces, no podemos descartar, no es sabio, no es prudente, no es inteligente, ¿me entiendes? Eliminar todo lo bueno que hay para luego venir y construir ¿sobre qué? Sobre teorías, quedemos con teorías, o sea, una teoría es eso, es una teoría, no está corroborado si es algo que funciona o no, y que es real o no, así sencillo, ¿no? Sí, ¿no? Y lo que dice sobre la base de la educación, yo digo que, wow, Burke estaba muy interesado, ¿no? Interesado sobre la educación, sobre estas cosas que de pronto nos han pintado nuestros amigos comunistas y socialistas de que no es bueno saber, pero es porque para ellos es conveniente que tú no sepas, pues que nosotros no sepamos. ¿Por qué? Porque es más fácil de dominarlo, más fácil de meternos ideas, teorías, como tú decías. Por eso esa frase que te decían, ni de política ni de religión se habla porque mata amistades y todas esas cosas. ¿Y quién traería esa frase? Tiene que ser un comunista. Cuando hablemos de política y religión, vamos a traer el personaje que trajo esa palabra. Pero como no estamos, ese es otro capítulo que vamos a hablar de política y religión, entonces no lo vamos a hablar. Y algo que decía Burke, no lo que decía en este libro, sino anteriormente, porque o sea, sabemos que Burke no nació en la revolución, claro. O sea, tenía una vida antes, y traje una cita, ¿no? que él trajo de 1780, y mira lo que dice sobre la educación, ¿no? De esto dice, la educación es el fundamento de la libertad. ¿Ves? Importante. ¿Ves? Y claro, él no lo trajo pero, o sea, su base, ¿ves? Como viene su base, sabiendo que la educación y lo que hablamos nosotros de eso, de ser libre, de tener libre expresión, la libertad real, pues, es que real. Mira qué interesante lo que tú dices, porque todos decimos, tenemos el derecho de ser libres. Esos derechos, no sé. No, tenemos el derecho de la libertad de expresión, tenemos derecho a la vida, tenemos derecho, y está bien. Pero ¿de dónde vienen esos derechos? ¿A qué te los dieron porque son lindas personas? No, y miren lo que dice Burke al respecto de los derechos y de todo eso. Permítanme, lo cito. Dice, y cito, los derechos que disfrutamos son el fruto de nuestros ancestros, no de teorías abstractas sobre la naturaleza humana. Y es que es cierto, la libertad que hoy en día gozamos no viene de la nada. Corrió sangre, murieron miles de personas de maneras horribles para pagar con sus vidas nuestra libertad. Hoy en día lo que está pasando en Venezuela, y lo dijimos en el video que hablábamos de Venezuela, lamentablemente, y aunque obviamente no queremos eso, pero lamentablemente la libertad se paga con sangre, ¿no? Entonces me da pena, y a veces somos tan soberbios, somos tan necios, que no nos importa, vamos y votamos por el primero que le diga pelotudeces democráticas no les importa, vamos a votar por quién, porque me cae bien el que me quiere destruir la libertad, no importa, vamos, me cae mal esa otra, me cae mal el otro. Y estás destruyendo lo que hicieron tus bisabuelos. Tal vez tus bisabuelos estuvieron en guerras o en cosas para darte libertad a ti y a mí, obviamente, y a nosotros. Mi abuelita sería mi bisabuelita, una de mis bisabuelitas. Cuando acá en Arequipa salían a la Plaza de Armas y habían las revoluciones y todo eso, mi bisabuelita agarraba una escopeta. ¿Qué le están haciendo a los chicos? Y salía a pelearse con su... Esa mujer era lo máximo. Salía con su escopeta, iba a pelear a la Plaza de Armas. A lo que quiero llegar con esto es, la libertad que tenemos
no la tenemos de gratis ni porque nos la regalaron así nomás. Hubo gente que pagó el precio por ello. Sí, sí, y nosotros nos beneficiamos. Claro nos que beneficiamos de eso. O sea, que las mujeres voten. Claro. O sea, que seamos, que tengamos esta igualdad frente a la ley. O sea, hubo alguien que arriesgó su vida, que defendió. Entonces, todo no ocurre, no es de la nada. O sea, no es que hoy nacimos y ¡pum! De repente aparecimos, no. Y lo importante de estudiar estos filósofos, estos académicos, ¿no? Es que ellos, no era una idea inventada de ellos, pues, no es que, como decíamos anteriormente, no me desperté y hoy se me ocurrió decir que la Revolución Francesa es un fracaso. No. Tenía bases, tanto históricas, experiencia, tenía bases, o sea, de ideologías, porque criticaba el socialismo, pues, Burke. O sea, bases fundamentales que él quería hacer. O sea, que la Revolución Francesa no avanzara conforme a lo que ellos implementaban. O sea, que era esta cuestión de que lo otro, que esta idea viene también de los mismos socialistas. O sea, no caigamos en este buenismo, pues, porque en real el buenismo viene de los socialistas. Claro, o sea, para ellos sí hay que aplicar buenismo, pero ellos no aplican buenismo, porque ellos aplican revolución, que es destrucción. Es que ganaron por acá, pues. Claro. Ganaron la metodología por ahí. Para ir terminando, Carlitos, porque ya estamos finalizando. Le hemos dado bastante carnecita. Vamos a dar una última cita para romper el mito acerca de, no, es que el conservador no cambia, son estáticos, son ahí. Miren lo que decía el mismo Burke. Y dice él lo siguiente: un Estado sin los medios de algún cambio carece de los medios de su conservación. ¿A qué es lo qué significa esta frase? Que básicamente el Estado, si bien es cierto, tiene que cuidarse, mantenerse y todo eso, tiene que tener métodos y modos, formas de cambio. Por ejemplo, aquí en Perú, y creo que en la gran mayoría de países, si tú quieres cambiar tu constitución, no vas a ser como los comunistas. No cambia de constitución, que esto, y te salen protestas y esto para que... Asamblea constituyente. No. Ya, asamblea constituyente, vemos lo que pasó en Venezuela. No. Y la Revolución Francesa. Y la Revolución Francesa. Y eso. Lo que vemos así es de que, miren, por ejemplo, el Congreso, a través del Congreso sí hay formas de modificar la constitución de maneras organizadas, me dejo entender. Entonces, el conservadurismo no promueve el quedarte ahí como estático, no. Promueve el cambio, pero a través de formas y métodos que sean regulados y bastante bien analizados y pensados. Claro, y la base, o sea, el conservador tiene, o sea, su principio es la base. Pues. Es la base. La base, la historia. Y de verdad, espero que te haya gustado este capítulo del conservadurismo, ya el segundo capítulo. Y vas a tener bastante argumento para decirle al profesor, profesor, la Revolución Francesa no está bien. Entonces, de verdad, estamos contentos porque por medio de ti llegamos a más personas, y por eso te incitamos que le des me gusta al video, activa la campanita para que cuando subamos un video ya sepas, y también suscríbete y comparte para que YouTube, se los dé a más personas y así podamos crecer, porque si crecemos nosotros, también crecen ustedes en conocimiento, en sabiduría, y nosotros hacemos un esfuerzo de leer para darle, tal vez a usted que no le gusta leer mucho, incitarlos a leer, porque yo insisto mucho a que leas, pero también a darte comidito, que dice mi amigo, comidito el libro con fundamentos, y no es algo que inventamos, sino con los mismos escritores, ¿no? de los libros y los que vivieron en esa época. Para terminar, permítanme darles una última cita que voy a parafrasear de John Maxwell, que es un autor de liderazgo que a mí me encanta. Y él está muy, muy pegado a lo que Burke dice, porque él dice: la gente sabia es la que aprende de sus errores, pero la gente que vive feliz y es feliz es aquella que aprende de los errores de los demás. Así que con eso los dejamos el día de hoy. Espero que hayan disfrutado, que les vaya muy bien y que Dios los bendiga mucho. Cuídense. Chao.